que dificultan el acceso de la mujer al mundo laboral. Y encima la figura de la madre que les evocaba en el caso de la delincuencia, ¿no? Una madre debe estar en el hogar para cuidar a sus hijos y mantener la casa. Entonces, en el caso que llegue a delinquir, está aún más satanizada que los hombres. Si miramos la desigualdad en términos de educación, ahí también hay mucho por decir. Han habido también cambios relativos en los últimos 30 años en el Perú en cuanto a la escolarización de las mujeres, de las niñas. Sin embargo, permanece una gran diferencia entre hombres y mujeres, si se miran las estadísticas, pero la desigualdad es más notoria aún entre zonas urbanas y rurales, ¿no? Por ejemplo, María Emma Manarelli en Perú ha hecho estudios puntuales sobre el tema que resaltan esa diferencia, no tanto entre los ambientes rurales y urbanos, pero también las diferencias entre el acceso a la educación de las niñas y de los niños. ¿Qué pasa? Que las niñas, cuando ya se vuelven adolescentes, según su edad, cuando les llega la regla por primera vez, ya son consideradas como más responsables y pasan a un estado ya casi adulto, y esa responsabilidad lleva a que si hay uno de los niños en un hogar que tiene que abandonar el colegio por motivos económicos, por ejemplo, que tiene que ayudar a los padres en trabajar o en cuidar a los hermanos, es la mujer justamente, ¿no? Por esa figura de la mujer está para cuidar a los hijos, entonces la niña es la que se va a quedar en casa y abandonar la escuela para cuidar a sus hermanos menores. Esa carencia educativa resalta bastante en las internas. Para el penal Santa Mónica, mirando estadísticas de 2008, el 2.6% de las internas eran analfabetas. En comparación, solamente el 2.2% había terminado una carrera universitaria y el 31.6% había terminado secundaria. Entonces, imagínense, ¿no? De esos 30% que terminan secundaria, hay un buen porcentaje entre analfabetas y muchas mujeres que empezaron a ir al colegio y en un momento lo dejaron. Todo esto entre las mujeres que terminaron o no primaria y las que no terminaron secundaria representan más del 50% de las internas. Entonces es un factor, creo que es muy importante ahí en el estudio de las internas. El problema también ahí, resaltado como cuestión de sexualidad, pero es más cuestión matrimonial, creo, es el de las madres solteras. Muchísimas internas declaran ser padre y madre para sus hijos. Es una frase que a mí me chocó bastante en mi primera investigación en el 2007, porque muchas internas me repetían esta frase: yo soy padre o he sido padre y madre para mis hijos. Entonces es el caso de las madres solteras, ¿no? Creo que ahí también resalta cierto machismo en el abandono de la madre, es decir, cuando hay separación o divorcio, la madre queda como la persona indicada para seguir a cargo de los hijos, y eso implica varias dimensiones, implica alimentación, implica salud, implica educación también, que sabemos que en el Perú la educación está muy privatizada e implica muchos costos. Entonces, aquí termina siendo como un doble problema. No hay un acceso decente a la educación y se reduce por consecuencia la posibilidad de acceder a un trabajo decentemente remunerado, ¿no? Entonces,
todo eso lleva a lo que veremos más adelante, las estrategias de supervivencia. Para terminar, no quería dejar de echar una mirada a un contexto más global de las mujeres invisibles, como he mencionado antes, que son las primeras víctimas del aumento de las desigualdades a escala global. Hay autores, como he subrayado aquí, como Philippe Bourgois en Estados Unidos o Jules Falquet en Francia, que han hecho varios estudios sobre ello mismo, ¿no? Que subrayan cómo en un contexto global internacional, cuando las desigualdades aumentan, las mujeres son las primeras víctimas. Aquí cabe destacar dos niveles de análisis que son factores tanto endógenos como exógenos que pueden explicar la situación de la población penal actual. Aquí les he reproducido una citación de José Luis Pérez Guadalupe, que es un sociólogo peruano que trabajó bastante en los penales masculinos en San Juan de Lurigancho, no solamente en Perú, pero también trabajó en Brasil, en Bolivia, en Chile también, y dice así: dentro de características particulares, sociológica, económica, política y cultural, tenemos, por ejemplo, el legado de largas dictaduras, el aumento en el tráfico y consumo de drogas, la presencia de grupos guerrilleros o terroristas, la desocupación de los excombatientes de conflictos armados internos, la corrupción de la fuerza del orden, la desestructuración social, las grandes diferencias económicas, la existencia de minorías y hasta mayorías marginadas, etc. Entonces he puesto aquí como en negrita las partes, como él trata de los hombres, he subrayado las partes que me parecen corresponder más al caso de las mujeres, pero creo que es un análisis muy fino de un contexto global, ¿no? Que son factores endógenos a la situación, exógenos, perdón, a la situación peruana, que explican las desigualdades, ¿no? y el encierro penal. Y también destacado más abajo factores endógenos, o sea, factores propios al Perú. A escala nacional aumentó bastante la producción de droga. Seguramente habrán escuchado que en el mes de junio la ONU declaró que de nuevo Perú era el primer productor de cocaína a nivel mundial. También el modelo patriarcal dominante, como acabo de describir, ¿no? El modelo de padre y toda la historia, ¿no? la cuestión de la escritura de la historia, y también los cambios estructurales que han habido en el Estado peruano, que el Estado-nación en Perú, a raíz de políticas externas del FMI o del Banco Mundial, el Estado-nación poco a poco está desapareciendo. Entonces está desapareciendo toda la protección social que puede haber hacia los ciudadanos, y en ello las primeras víctimas son las mujeres y los niños. Todo ello tiene como consecuencia el aumento de la delincuencia femenina y el recurso a lo que llamo la delincuencia de supervivencia. Veremos aquí específicamente la cuestión del tráfico de drogas, por lo que, como les mencioné, es el primer motivo de arresto, de encierro de las mujeres. También en estrategias de supervivencia podríamos pensar en robo, en estafa, y de hecho, aparte del tráfico ilícito de drogas, son también motivos mayores del encierro penal femenino y masculino también. Quisiera recordarles brevemente la cuestión del tráfico de droga en el Perú. Todos sabemos bien que el cultivo de la hoja de coca es ancestral, tradicional en el Perú. A mediados del siglo XIX, hay científicos peruanos y europeos que logran separar el alcaloide de cocaína de la hoja de coca. Entonces se empieza a producir cocaína a mitades del siglo XIX. Su uso se expande notoriamente en Estados Unidos y en Europa,
es un uso medicinal y tónico, pero poco a poco aparecen casos de adicción en Estados Unidos. Sobre todo estos casos de adicción hace que vayan saliendo leyes que van prohibiendo el uso de la cocaína hasta que se prohíba totalmente, ¿no? En 1961 la ONU dicta la Convención Única sobre Estupefacientes, y el Perú con Bolivia logra un estado de excepción, por lo que la hoja de coca es de cultivo ancestral. Entonces el Perú sigue produciendo coca, pero por ende también sigue produciendo cocaína. La misma prohibición a escala internacional y la misma costumbre y adicción que ha ido saliendo desde el siglo XIX hace que aumente la demanda de forma significativa, y actualmente donde más se consume cocaína en el mundo es en Europa y en Estados Unidos. Pero también es importante no enfocarse solamente en esos dos continentes, porque se consume también, y como lo demuestran las bourriers, habrán escuchado las mulas, tanto digo las, siempre hablo en femenino porque es lo que siempre veo, ¿no? Pero son hombres y mujeres mandados desde su propio país a Perú para traer cocaína, y como les comentaba al inicio, vienen del mundo entero. Es decir, también se consume bastante en Australia y en Asia y también en África, ¿no? Entonces ya no hay no existe ningún continente exento del consumo. Entonces la demanda internacional recae, de alguna forma, entre comillas, recae sobre el Perú como país que tiene el derecho al cultivo de la hoja de coca. El problema mayor es la rentabilidad del tráfico de drogas sobre el trabajo asalariado, más que todo el trabajo asalariado femenino. Como hemos visto anteriormente en las estadísticas, las mujeres permanecen con ingresos menores a los de los hombres, y el transporte de cocaína puede conferir en unos pocos días ingresos mayores a lo que pueden representar semanas o meses de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las peruanas, mujeres de Lima pueden ser contratadas para hacer un viaje ida y vuelta a Tingo María. Entonces eso les demanda apenas 2 días, y lo que les van a pagar son, obviamente, son montos muy diferentes según la cantidad, ¿no?, que se transporta, pero son ingresos bastante importantes. Al igual, en Ecuador hay una situación fronteriza entre Ecuador, Perú y Colombia, que hay toda una zona donde pueblos que se encuentran por su misma situación geográfica, muy pobres, con poco trabajo, mujeres están siendo contratadas para pasar la frontera, y muchas veces por la misma falta de educación desconocen lo que hacen, entonces transportan sin saber bien qué es. A veces están informadas, a veces no también, pero el monto de dinero que se les ofrece para gente que no tiene ingresos o que conoce una situación económica difícil por X motivo es muy atractiva. Para los extranjeros también, hacer un viaje, por ejemplo, de Europa a Perú, implica una ganancia de entre 2.000 y 10.000 euros. Igual, ¿no? El monto ofrecido varía en función a la cantidad transportada. El problema también es que muchas veces se les dice que van a traer 1 kilo y se les dan 5 kilos, y ya no pueden decir que no. Ese es otro problema, ¿no?, de mafia, de presiones. Pero obviamente son cantidades que para gente que está endeudada, por ejemplo, o que tiene necesidades por cuestiones de salud, de familia, son muchos motivos, pero son cantidades de dinero que son consecuentes. Entonces sí, era un poco esto, ¿no? Esa combinación entre las mujeres que sufren de desempleo
las mujeres, como les dije, ¿no? Es una mayoría que sufren del abandono de los padres de sus hijos, y la falta de educación y del acceso al mercado laboral hace que recurran al tráfico ilícito de drogas. Hombres y mujeres en el tráfico de drogas. Hay una división sexual del trabajo muy establecida. Los hombres son los, como les he puesto ahí, son los que organizan las redes. No se conocen muy pocos casos, o sea, eso es generalista, pero es de verdad la gran mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que son las mujeres cabecillas de organizaciones. Siempre hay hombres en las cabezas. También los hombres son los que reclutan tanto a las microcomerciantes como a las bourriers, ¿no? Las bourriers las que transportan droga. Las microcomerciantes no transportan, son estas personas que, por ejemplo, tienen una tienda o tienen un kiosco o un puesto en la calle, y entonces se sabe su situación y se les propone vender droga. Entonces, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos de los que me acuerdo, hay una señora que vendía desayuno frente a una universidad. Entonces vendía panes, leche, como habrán visto todos, y también vendía cocaína. Eso es lo que se llama microcomercialización. Entonces, aparte de esto, el papel de los hombres es importante, aun cuando ellos están dentro de la cárcel, porque puede hacer que ellas, como esposas o hermanas, vayan a la cárcel. Es decir, hay, como lo subraya Rodríguez, que hizo un estudio en México, que no es muy reciente, pero emplea una expresión que es muy fuerte, que dice que los hombres dentro de los penales utilizan a la mujer y a la vagina como vehículo, ¿no? Usan a la mujer como vehículo, es decir, que las mujeres que entran de visita se introducen cocaína por la vagina porque hay una presión de los hombres. Es decir, muchas veces no es tanto de los hermanos o conocidos, sino de los esposos. La mujer no trabaja o tiene pocos ingresos y el esposo está preso. Entonces, el hogar queda en una situación muy delicada, muy precaria, en la que el hombre desde la cárcel misma, hay un tráfico de droga muy importante dentro de los penales, donde la droga se vende mucho más caro que afuera. Entonces hay todo un negocio que se establece. Rodríguez lo describe en México, pero la situación también existe en el Perú. Una situación que hace que los esposos presionen a las mujeres para que haya ingresos, y también es una presión emocional, como que para supuestamente guardar un vínculo familiar, que las mujeres entren introduciendo cocaína para que pueda haber ingresos para la familia, ¿no? Entonces, podemos entender que haya cierto rencor, ¿no?, de las mujeres hacia los hombres por todos esos papeles que desempeñan los hombres, que hacen que muchas veces solamente cuando ya están en las prisiones las mujeres se dan cuenta de esto. Con un poco de tiempo, para poder analizar lo que les ha pasado, se dan cuenta de que son los hombres que son los culpables, según declaran, ¿no?, de su situación. Encima, hay una cuestión aún más delicada en su relación con los hombres, porque el 68% de las mujeres a quienes entrevisté este año declara haber conocido o violación sexual, o maltrato físico, o maltrato psicológico. Eso por parte de los hombres, sean tanto tío, abuelo, padre en su niñez, como esposo en su vida adulta, ¿no? Entonces hay todo un rencor que existe en las mujeres, y se entiende, ¿no? O sea, por más que de pronto no son del todo conscientes de la desigualdad que sufren a diario, hay todo un trabajo hacia ellas posteriormente a su encierro que las lleva a darse cuenta de todo esto, ¿no?
Y bueno, finalmente